Hoy hablaremos de la rebelión de los cairotas en tiempos de Napoleón, es decir, la rebelión de los habitantes de Al-Qairuz, del Cairo, cuando Napoleón estuvo en Egipto. Ya saben que la expedición de Napoleón a Egipto fue extensísima y ya hemos contado muchas peripecias. Sabemos que anduvo por Alejandría, por el Cairo, por Suez, por Abukir, y que conoció incluso a una de sus amantes más importantes, la bellísima Paulina Fouret. La expedición se había planeado para disputarle un lugar a los ingleses, pero de algún modo devino en la aparición de un interés notable por el arte y la cultura egipcia. Dicen que con esa expedición nació la egiptología. De hecho, Napoleón estaba acompañado por 160 científicos de las más diversas disciplinas. Más allá de la lucha con los ingleses, después del paso por Alejandría, Napoleón tuvo un inconveniente en el Cairo, que es el que contaremos hoy. Parece que Napoleón tuvo la idea de presentarse en el Cairo amistosamente, contrariamente a Luis IX, San Luis nada menos, ¿no?, que 5 siglos antes había invadido Egipto a la cabeza de una cruzada. Bonaparte se decía admirador del Islam. Su primera proclamación la hizo en árabe, redactada con ayuda del orientalista Venture de Paradis. Napoleón, en esa proclama, se dijo discípulo del profeta. Citemos a Napoleón. «Egipcios», escribió o gritó o hizo que escribieran. «Egipcios, os dirán que vengo a destruir vuestra religión. Mentira, somos musulmanes. ¿Acaso no hemos destruido al Papa que instigaba la guerra con los musulmanes?» Más tarde, dirigiéndose a los notables egipcios, Bonaparte llegó a presentarse como el ser superior esperado de Occidente para continuar la obra del profeta. Era un poco demasiado, ¿no? Tanto es así que los doctores islámicos de la ley consideraron que aquel discurso era impío. Adujeron que mezclaba principios republicanos y dogmas islámicos con groseras faltas sintácticas o de vocabulario. Entonces, sin quedar demasiado convencidos, los notables instaron a Napoleón que, si quería más crédito, se convirtiera redondamente al Islam junto con sus tropas. Y se produjo una disputa muy curiosa. Napoleón respondió que eso podía suceder si se evitaba una práctica que era un poco dificultosa. Era inconveniente someter a la circuncisión a 35.000 soldados e impedir que el ejército francés tomara vino. Entonces los doctores del Islam se reunieron y estuvieron de acuerdo en aceptar a las tropas francesas, haciendo una excepción en esos 2 puntos. Pero aclararon a Napoleón y a sus soldados que los convertidos no podrían gozar de toda la felicidad del paraíso, que le iban a dejar unas dependencias paradisíacas menores, de goce menor. A los salones VIP no iban a poder entrar. Finalmente Bonaparte no contestó nada y no volvió a hablar nunca más de convertirse. Pero para mostrarse al pueblo, aceptó con orgullo el sobrenombre de El Kebir, gran sultán. Además, mandó a que le cortaran, o que le hicieran, que le cosieran un vestido turco, y no renunció a llevarlo más que en las representaciones solemnes y republicanas, ¿no? En verdad, solamente el general Jacques Menú, enamorado de una musulmana, se convirtió al islamismo y pasó a llamarse Abdalá. Pero más allá de estas demostraciones amistosas de Napoleón, no pudo impedir que muchas de las características culturales de los europeos se instalaran y que causaran problemas. El Cairo empezó a transformarse. Algunos franceses abrieron unos bodegones, unos bares, unos boliches. Se inauguró, por ejemplo, un establecimiento de juego, una timba, inspirado en el Tivoli parisino. Y ahí en el interior, los clientes disponían de salones,
baños a la europea y se colaseaba. Tanto es así que en aquel lugar de placeres Napoleón conoció a Paulina Fouet. Las compañías de aficionados montaban obras teatrales, una práctica que el Islam casi no ha conocido en su historia. Se organizaban bailes públicos y cotidianamente tenían lugar conciertos de música militar en la ciudad. A petición de Napoleón, todos los mediodías, delante de los hospitales, se tocaban melodías que le alegraran a los enfermos. Bueno, ante todo eso, ante la música, el escolazo, el teatro, y qué sé yo, los notables del Cairo empezaron a molestarse. Pero había algo peor. La falta de mujeres europeas era padecida por los soldados. Las que habían llegado con la expedición eran 350, y los hombres casi 40.000. Ahora bien, recurrir a las damas locales era un inconveniente, porque estas chicas, en caso de relacionarse con los infieles, merecían la muerte por ahogamiento. A muchos soldados no les importaba esa advertencia y comprometían a las muchachas y las abordaban así nomás. Antoine Galland, uno de esos expedicionarios, se quejaba por otra cosa. Decía: las egipcias son ardientes y libidinosas, no conocen los detalles, los preludios encantadores que desprenden tanta magia y multiplican los gozos entre dos amantes. Hay que ir enseguida al asunto, decía Antoine Galland. Parece que había incluso soldados que organizaban carreras de burros en plena ciudad. Cuando digo burros no utilizo el nombre despectivo que se les da a los caballos pura sangre de carrera. No, eran burros nomás, hechos y derechos, eran jumentos totales. Por lo demás, las mujeres francesas, las pocas que había, salían a la calle con el rostro descubierto, andaban a caballo, y lo grave era que las mujeres del país empezaban a imitarlas. Imagínense la cara de los notables islámicos. Otra cosa tiene que ver con la higiene. Se había prohibido inhumar a los muertos en el interior de la ciudad. Hicieron controles por las casas para comprobar que se tomaban las disposiciones contra la peste. Y para los musulmanes esto era una violación inadmisible de la vida familiar. Las medidas de seguridad eran todavía peor recibidas, porque a veces destruían las puertas de los barrios, forzaban a algunos habitantes a mudarse para encarar obras de fortificación, etc. Invasión cultural, los jeques no querían ver a los infieles organizar el Maulid, la fiesta del nacimiento del profeta. Muy bien. El 21 de octubre de 1798 se armó el toletole, que ya todos nosotros estamos esperando desde la segunda o tercera frase. Los ulemas incitaron a la población a sublevarse contra los infieles. Una multitud atacó las casas europeas y cristianas. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Muchos de los que cayeron fueron los sabios y los artistas que no pudieron defenderse. Bonaparte ordenó que se abrieran los cañones sobre los insurrectos. Más tarde, los franceses irrumpieron en la mezquita El Azhar a caballo y destrozaron todo. Bebieron alcohol, rompieron las botellas contra las paredes. Mientras, entre las patas de los caballos, algunos de los eruditos procuraban salvar algunos manuscritos preciosos. La rebelión provocó 300 muertos del lado francés y 3.000 del lado egipcio. Durante los días siguientes, la represión continuó. Se decapitó a los principales agitadores y arrojaron sus cuerpos al Nilo. Prudentemente, algunos habitantes se prendieron, por si acaso, la divisa tricolor. Unas semanas después, Napoleón reunió a todos los cairotas en la plaza principal y les habló. Les dijo que quien se levantara contra él encarnaba una perversión del espíritu y se postuló nuevamente como un amigo del Islam. Por un tiempo hubo un poco de orden.
En la Navidad de 1798 Napoleón se fue del Cairo y viajó a Suez para investigar la posibilidad de abrir un canal, pero esa es otra historia. Y esta rebelión de los cairotas a todos nosotros nos suena conocida, esta irrupción napoleónica con sus sabios, con su cultura occidental, nos suena conocida. Es que siempre ha sido así, las naciones poderosas, las naciones comerciales, como gustaban decir algunos amigos, los comerciantes, entraban a los pueblos indefensos siempre en nombre de unos asuntos supuestamente generales, en nombre de la libertad, en nombre de la civilización, en nombre de la cultura occidental, de la ciencia, etc. También lo hizo Napoleón. Y también, como suele ocurrir en estos casos, algunos bárbaros se rebelaron contra los civilizados. Aquí también hemos conocido esa lucha, bajo distintas formas. Y si ustedes me permiten, voy a ilustrar esta pequeña charla de hoy con una canción criolla que también se refiere a una pequeña resistencia que un pueblo marginal hizo a una de las naciones centrales del mundo, casualmente esta misma, que venía esta vez con la que a veces fue su enemiga y a veces su socia, la Inglaterra. Así que vamos a escuchar el triunfo que se llama La Vuelta de Obligado, porque ahí también había un gran río y ahí también habían unos que venían en nombre de algunos principios generales, y porque ahí también hubo más muertos por parte de los que defendían la causa de la nación cuya tierra pisaba. Así que escucharemos a Alberto Merlo en el triunfo que se llama La Vuelta de Obligado.